con el autor del libro, el doctor Aníbal Sierra Ríos, para poder tener una especie de idea para quienes no hayan leído la primera edición, en primer lugar, cómo se dio la idea de publicar una segunda edición este año, y también qué parte del libro considera usted que fue la más compleja de plantear o de reidear, ¿no?, en esta publicación que acaba de salir de imprenta. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradezco a todos y cada uno de los presentes por acompañarme, y sobre todo a los moderadores y a los comentaristas que están presentes. Les agradezco porque no hay mejor estímulo para alguien que escribe, y escribir es una actitud solitaria, a veces sin comprensión y a veces sin mucho aliento, de tal manera que la presencia de ustedes es un masaje al ego. Muchísimas gracias. Bien, me preguntaba la moderadora que cómo había surgido esta idea. En realidad, el trabajo de la negociación yo lo vengo realizando hace casi 30 años, y lo que realicé cuando yo vivía afuera y trabajaba como un organismo internacional, y más tarde comencé a dar clases en el CAE, y a través de esta experiencia yo logré crear un nuevo método acorde con la realidad latinoamericana. Todos los libros que había leído sobre negociaciones, todos sin excepción, eran en inglés. Y todos, absolutamente todos, seguían una escuela, que era la llamada Escuela de Harvard. Una escuela formada por 3 profesores americanos, Fisher, Patel, que escribieron un método de negociación en la cultura sajona, en la cultura americana, distinta totalmente distinta. Quien ha tenido oportunidad de desarrollar un tiempo de vida en Estados Unidos se da cuenta que somos culturas distintas. La cultura anglosajona es distinta que la cultura americana. Y entonces dije, bueno, voy a alejarme del papagallismo académico que predomina en el Perú, que es repetir los libros de autores extranjeros para crear un método a partir de la realidad. Por ejemplo, la diferencia que hay, yo por supuesto, era un atrevimiento de mi parte, un atrevimiento de que un sudaca escriba un libro diferente del método que estaba diseñado para la cultura sajona. Y ese método, este nuevo método, por ejemplo, el que yo planteo, cuestiona el tema de los intereses. Los americanos dicen, no, el problema de un conflicto es los intereses subyacentes que tiene la gente. Y yo decía, no son los intereses subyacentes, no es la razonabilidad, son las emociones, las frustraciones que tiene la gente. Y ese otro es un aspecto totalmente antagónico al de la escuela de Harvard, pero que lo diga un latinoamericano, ya con eso el atrevimiento no es escuchado por nadie. Y entonces comencé a buscar quienes sostuvieran y me acompañaran en ese trabajo. Y encontré un libro interesante que se lo recomiendo a ustedes, que es de Sarah Jacob, una profesora justamente de una ciudad en la que yo hace 4 años pasé un largo tiempo, en Virginia. Y ella dice, no, los intereses es lo que ha originado el gran drama en el mundo. Hay otro factor más importante que los sentimientos y las emociones. Eso es lo que yo rescato. Y por esas cosas de la vida, quien era el director del CAE en ese momento me dice, profesor, yo le hice un trabajo, ¿por qué no usted lo desarrolla más? Y porque ese es el método del CAE, usted lo ha desarrollado aquí en el CAE. Es así como existe el método de Harvard, que es el método de CAE. Y me acuerdo, yo estaba en un tórrido verano en Portugal y me llama por teléfono y me dice, ¿por qué no profundizas en esto? Y le digo, bueno, sí, con mucho gusto. ¿Cuánto tengo de tiempo? 5 meses. Digo, pero ahorita estoy en Portugal, mientras voy al Perú, luego al trabajo. Bueno, tiene 5 meses. Bueno, como buen militar, hoy día es ministro de Defensa, él me alentó el trabajo y me puso un plazo. Y entonces hice el primer trabajo, el primer libro, con la premura del tiempo, 4 meses, 5 meses, para sistematizar toda una teoría. Era tedioso y estresante. Y así sacamos la primera edición. No había dinero, por supuesto, como siempre en el Perú, no hay dinero para nada. Y entonces me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, bueno, yo le doy mi trabajo,
pero hay un trabajo de imprenta, de grabación, diseño, edición, impresión. Entonces, bueno, hay que pedirle plata a los chinos. Digo, bueno, el problema de ustedes. Ellos consiguieron, y consiguieron no solamente para eso, sino otras cosas que también hicieron. Y esa primera edición se agotó totalmente. 1000 ejemplares se agotaron. Pero yo me quedé con que algunas cosas no estaban bien ordenadas, y entonces, cuando se agotó la primera edición, quise sacar una segunda, que es esta que estamos presentando. Y ahí me encontré con el problema con que se encuentran todos los investigadores. No hay dinero, no da el esfuerzo, tiempo, cuesta mucho comprar libros, consultar a otras personas que tiran portazos encima, no hay autores peruanos que te colaboren, los extranjeros te dicen, sí, ok, con mucho gusto, pero yo no hablo español. Entonces es dramático, pero sacamos la segunda edición, que es esta, y yo fui y luego se lo planteé esto a los directivos del Grupo AGE, a quienes les agradezco que financiaron íntegramente esta edición de lujo que hemos sacado. Está reordenada, a mi gusto está mucho mejor que la primera, y se lo someto a consideración. Gracias. Bien, doctor, precisamente para conocer un poco más sobre este tema, podría llamar la atención de algunos de los asistentes, imaginar que usted, un autor conocido de más de 30 libros, por escribir más de 30 libros en materia de comercio internacional, ¿no? ¿Cómo se animó a redactar una publicación que se circunscribe en esta materia, que es la negociación? Y más aún, ¿no? Por osado que pueda sonar, asociarlo al mundo de la música, del teatro, ¿no? Como se indica en el título, el arte. Yo rescato, porque esta es una propuesta metodológica de cómo resolver los conflictos en el Perú. Desde hace muchos años hemos vivido en medio de conflictos, pero yo dije, ¿cuál es el aporte que puede dar un profesor a la ciudadanía y a su país? Y ahí recordaba mis pequeños estudios en la época universitaria, que nosotros estudiamos mucho a los griegos. Juan Belit puede ser testigo de esos trabajos, y me acordé yo de el mito de la caverna. El mito de la caverna, escrito por Platón, da muchas enseñanzas, entre ellas la obligación de quien investiga de entregar a la sociedad su aporte. Además, graciosamente, generosamente. No es un deber, es una obligación. Quien conoce algo, quien profundiza algo, está obligado a entregarle a la humanidad lo que conoce, graciosamente. Y así ha sido hasta 1950 en el mundo. La ciencia era generosa. Por eso los escritores, los cientistas morían pobres. Hoy día, más tarde, con la tecnología, son ricos. Pero hasta esos momentos eran pobres porque entregaban. Entonces, ¿qué voy a entregar? Yo he trabajado muchos años en negociación y cosas. Entonces decidí abordar el tema de la negociación para dar una propuesta a la violencia. La violencia se genera en nuestro país porque hay disconformidad. La gente está disconforme, y cuando está disconforme tiene frustraciones, y cuando encuentra que esas frustraciones no las puede superar, se comienza a autoflagelar, a golpear. Ahí se genera la violencia. La violencia surge en todas nuestras realidades, no solamente en la nuestra, sino en el mundo, cuando una persona tiene una frustración y no la logra superar. Ni la sociedad lo ayuda, ni la sociedad, ni la familia, hoy día la mayoría disfuncional, ayuda, ni el Estado ayuda. Y entonces esa frustración, cuando tú la mantienes durante un largo periodo de tiempo, termina en violencia. Ya no solamente estoy molesto, disconforme, me violento conmigo mismo y contra la sociedad. Es una circunstancia que tal vez le explique mucho mejor, y no es en vano que esté uno de los comentaristas, dos distinguidos amigos, un psicoanalista y una psicoterapeuta. Uno genera violencia. Entonces, ¿cómo enfrentar la violencia? Y todo el mundo predica que hay que acabar con la violencia, sí, pero ¿cómo? El día sábado, ustedes fueron testigos de un caso terrible, que espero que no se haya convertido en tragedia, cuando bandas de dos equipos de fútbol, de la U y de la Alianza, se baten a balazos. Y una de esas balas
afecta a un niño de 11 años que hoy día se debate entre la vida y la muerte. Espero que triunfe la vida. Y por supuesto todo el mundo dice, acabemos con la violencia. Sí, sale un comunicado de la U y de la Alianza, dice, acabemos con la violencia. Uy, pero ¿qué vas a hacer? Y recordé que hace 20 años atrás, y bueno, esta es la tragedia de los que somos bastante mayores, que podemos contar por decenas de años. Hace 20 años atrás, los argentinos me invitaron para que hablara sobre el fútbol y la violencia. ¿Se me fíjense? Voy al país del fútbol para hablar sobre el fútbol y la violencia. Y entonces dije, oye, pero ninguno de los dos equipos hace nada por evitar la violencia, nada más que declararlo. Sacaron un comunicado que al día siguiente la gente olvida y los niños mueren. Espero que no mueran en esta oportunidad. Pero se presenta el alcalde de Santa Anita y el alcalde de Santa Anita dice, sí, nosotros hemos tratado de enfrentar la violencia con un edicto municipal dado en el 2017, donde prohíbe la música chicha o las fiestas chichas en su distrito. Dice, oye, pensé, yo dije, este hombre está pensando lo mismo que yo pensaba muchos años atrás. La música ayuda también a evitar la violencia, porque genera empatía. Y entonces, cuando son grupos grandes de violencia, no es solamente la violencia del padre al hijo, del hijo al padre, sino que son dos grupos grandes de violencia, entonces hay que utilizarlos la música. Y efectivamente, en un pueblito de como lo que buscamos en la parte, de ahí encontré lo que tú me preguntas, dice, ¿por qué la música? La música genera empatía. Y yo le pediría a mi amigo que por favor se pone Haydn, creo, la 39, para que ustedes sientan qué diferencia hay entre este momento que estamos viviendo nosotros y luego después de escuchar unos segundos de Haydn. Adelante, por favor. Él creó una orquesta que se llama la Orquesta del Diván y unió a jóvenes palestinos e israelíes. Y durante 6 años, la Orquesta Sinfónica de la Diván Orquesta, dirigida por Daniel Barenboim, mantenida por él y por un filósofo palestino, Said, creó esta orquesta para tratar de unir dos pueblos irreconciliables, judíos y palestinos. Gracias a eso, por primera vez, tocaron Wagner en Israel, en Tel Aviv, en un concierto. Y él propició ese entendimiento. Hoy día diré, al profesor Barenboim, usted fracasó, porque efectivamente los palestinos están siendo desaparecidos. Pero fue un gran esfuerzo, y sigue siendo un gran esfuerzo. Y al fin y al cabo, esa es la lucha del hombre, no sucumbir ante eso. Y la otra inspiración de la obra fue mi antiguo profesor, el antiguo rector de la universidad, el padre Felipe Magrego. El padre Felipe Magrego, hace 30 años atrás, escribió sobre la cultura de paz. Es decir, cómo resolver la violencia en el Perú. Hace 30 años atrás, cuando él escribió el libro, el Perú estaba pasando de una fase de lo que yo llamaría la sociedad despótica a una sociedad más comprensiva y humana.
también fracasó el padre Agrego. Su libro, que fue editado con 8 ediciones del Ministerio de Educación, que hace 30 años nunca más volvió a aprender. Y otro inspirador fue a quien tuve la oportunidad de conocerlo, el exdirector de la UNESCO, Mayor Zaragoza. Un tipo encantador, simpático, enamorador, lleno de poesías, me recitaba poesía. Cuando salía a despedirme parecía que me estaba enamorando, pero un hombre completo. Y entonces, diría, los tres han fracasado. Y probablemente mi libro también fracasó. Pero es un esfuerzo para lograr limitar la violencia. La violencia se origina en nuestro país por ese desprecio de la persona. Se ha construido una narrativa. Hoy día, por ejemplo, todos los periodistas hablan de narrativa, de narrativa. La narrativa es una teoría que tiene más de 30 años en el mundo, pero nosotros la hemos descubierto hace 5 años. Y la narrativa es la construcción de una historia, de una realidad, para comprender al ser humano. Pero se han hecho muchas narrativas para destruir al ser humano. Una de ellas es la teoría del fraude, ¿no? Que es, hay que construir un enemigo para después destruirlo. Y ese es el gran drama del país. Y como la ciencia en general ha decaído en nuestro país y la educación también, ¿quiénes han reemplazado a la ciencia y la educación? Los periodistas. Y los periodistas, con ese sentido de simplificar las cosas, hablan de la narrativa. Y entonces esa narrativa es construir historias falsas. Historias primero para construir el enemigo y después para matarlo, para destruirlo. Y esa es la teoría del fraude, la teoría de que todos son enemigos. Miren, el drama nuestro de tener tantos muertos, que mucha gente, por supuesto, en los chats uno se distrae, ¿no? Se agoniza viéndolos, del desprecio por el campesino, por el indígena. Y todos lo desprecian sencillamente porque son indígenas. Y todos lo critican, y son terrucos, son sinvergüenzas. Y nadie ha preguntado, o les ha preguntado, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué tu acto de violencia? No ha habido. Ni el Estado, ni la universidad ha ido a preguntarles, oye, ¿tú por qué bloqueaste los aeropuertos? ¿Por qué has hecho semejante cosa? Nadie ha hecho eso, pero antes de hacerlo, le hemos dicho ya, este tiene que morir. Y esas muertes han sido dolorosas. Yo tengo la imagen. El niño de 15 años, menos 14 años, que cruzaba al cementerio con un balde de agua para limpiar una lápida y ganarse 4 soles para poder almorzar él con su madre. Y ese niño fue muerto. Y la sociedad nunca lo ha reivindicado. Ni el poder ha pedido perdón. ¿Se imaginan la madre que pierda a su hijo porque va a limpiar un cementerio para ganarse 4 soles y poder alimentar, y fue muerto a traición? Entonces hemos hecho el otro acto tan cristiano, que es pedir perdón. Pedir perdón es un acto que te limpia. Entonces el libro persigue eso, persigue que a través de la negociación podamos comprendernos como sociedad, no despreciar al otro. Tal vez el problema también sea el del idioma. Nosotros tenemos varios pronombres, todos para distanciar a uno. Él, ellos, el otro, yo. Tal vez en esto la cultura se pone mejor, ¿no? Porque ahora no hay usted y yo. Más unísono. Pero en fin, no quiero. Yo quiero que más escuchen más bien a mis comentaristas, porque quiero que uno se enriquezcan con su explicación. Gracias. Doctor Sierra, precisamente para no perder este punto social que usted ha abordado, me parece importante quizá poder escuchar a la apreciación del doctor Juan de la Puente, a quien voy a presentar enseguida. Juan de la Puente, abogado y politólogo, columnista de La República, consultor nacional e internacional en gobernabilidad, sistemas políticos y análisis de coyuntura. Fue consejero presidencial e impulsor del Acuerdo Nacional. Lo escuchamos, doctor de la Puente. Buenas noches.
Gracias Aníbal por la invitación y es un gusto y al mismo tiempo un honor encontrarme aquí contigo, con los amigos, con César, con Carmen y con ustedes. Es un asunto muy complicado esto de negociar, dialogar y fracasar, ¿no? Que digamos es el resumen final del discurso, de las palabras de Aníbal, ¿no? Porque hay distintas teorías que desde la ciencia política, el derecho constitucional, recomiendan que las sociedades son mejores si es que sus partes negocian y dialogan. Entonces, ahí hay un sentido común, nadie puede oponerse a eso. Pero eso es parte del discurso, ¿no? La práctica es distinta, ¿no? Y en la práctica, como dicen pasajes del libro que reedita Aníbal, la negociación termina siendo una forma en que también se relacionan los enemigos, los adversarios, sin dejar de serlo. Maltratadas, no pueden reconocer sus emociones. Es como que si de niños, donde hay emociones que son muy intensas, las penas son agonías y la cuerda es que le mata. Por eso a los niños disfrutan cuando tiran un balazo por su golpe de plástico. Entonces, qué importante es poder conocer a la otra persona, conocer el yo. Cuando hemos tenido padres, repito, muy violentos, entonces el niño desde pequeño siente que no puede reconocer que está con cólera, simplemente ni la reconoce, guarda un gran dolor, una gran rabia y solo pone la cara en la cochera. Esa cólera, esa rabia, si no se trabaja, esa es la que va a salir en las relaciones sociales. El hombre es social, tenemos que vincularnos de todas maneras. Entonces, la parte emocional que plantea Aníbal está no solo al comienzo, está en todo momento, cuando de repente sube los ánimos y se necesita un tiempo de paz. Yo comparto plenamente lo dicho, porque como se llama el sentido del uso de la palabra, percibimos felizmente en muchos de nosotros un proceso de desarrollo también del autor. El autor que empieza, como empieza, no se empieza mucho, yo también hice la psiquiatría, cuando venía antes y que después cuatro. Ahora, yo voy a plantear algunas cosas. Aníbal en el libro conecta saberes dispersos. Y en mi percepción está plenamente situado en el espíritu de la expresión, del pensamiento crítico, como marco de fuerza. Algo tan infrecuente en nuestro medio, ¿no? Donde rugen personajes ante, digamos, los parlantes en medio de comunicación, la rabiosa marca, la rabiosa vigencia de la vieja. Entonces, como contraste a eso que vimos todos los días, que alguien que plantea cosas tan claramente situadas en el espíritu de la ilustración, del pensamiento crítico. Ese desafío de Immanuel Kant, que acá mencionado los hermanos, del siglo XVIII, cuando retó a los hombres a pensar correctamente, ¿no? Cuando Kant dijo que hay que tener el coraje, esa es una palabra de él, de la propia computación. Ciertamente, y como muchos otros, creo que la mayor intrepidez, el nivel más alto de valentía del ser humano, es atreverse a ver, a procurar verter algo de luz en la propia mentira. Para eso se necesita un coraje, no solo enfrentar a los ejércitos, es meterse, mirar ahí donde todos están oscuro, esa valentía que creo que es insuperable. La verdad, eso también está planteado aquí, es criatura del pensamiento dialéctico.
es obtenida en la constante, por la cooperación de los sujetos, en una constante interrogación y réplica recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad no es un acto, no es un hecho empírico, es una procesa. Ahí está la interacción de la profesión. Esta jornada queremos escuchar a la doctora Aníbal Sierra Alta, principalmente conocer a quien agradece públicamente por este libro, por esta segunda edición, y por supuesto qué inspiración pudieron ustedes recoger de ellos en este libro que hoy día todos estamos expectantes de poder leer. Muchas gracias. Como lo dije en el inicio de esta sesión, yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes. A todos y cada uno de ustedes, hay por supuesto muchas personas que me han ayudado no solamente con su presencia, sino con el aliento. Reitero mi agradecimiento particularmente a Juan de la Puente, a quien nos deleitamos con Carmen, mi mujer, escuchándolo cada vez que interviene por televisión. Así que él es parte a veces de nuestro dormitorio porque disfrutamos de sus exposiciones. A César Rodríguez Rabanal, un amigo de muchos años, con quien practicamos este diálogo que debiera extenderse en toda la comunidad política del país. Que no solamente decida por el número de votos, sino decida por el número de criterios de personas que piensan. A Carmen González, que siempre ha alentado mis trabajos, porque ambos, tanto con Juan, como Carmen, como César, no solamente han tenido la fineza de dedicar un tiempo para exponer mi libro, sino que veo que lo han analizado con acuciosidad. Tanto han expuesto que me atrevo a decir que haría una tercera edición solo por sus comentarios, ¿no? Hay muchos amigos que también quiero reiterar su apoyo, su presencia, César, y amigos de la infancia en esta reunión. Esta reunión no es una casualidad, se han dado una serie de circunstancias que uno dice, algo extraño está ocurriendo. Me encuentro con quien ha presidido la sesión, que es hermano de una persona con quien trabajé muchos años y le dieron mucha fe. Con Juan, que coloqué una imagen de las manos de Kotosh haciendo reminiscencias sobre sus referencias huanuqueñas, ¿no? Con Fiorella, que nos ha acompañado en esta institución presentando los seminarios, con Carmen también, que además hemos estado en constante comunicación para la presentación del libro, y con César. A todos y cada uno de ustedes mi agradecimiento. Y al final, y no en el mismo orden de mis afectos, debo agradecerle a Carmen, mi compañera durante muchísimos años, 50 años, que me ha acompañado para hacer este trabajo. Particularmente a mis hijas Ximena, Paloma y Sol, que me han estimulado en una reversión maravillosa que es tomar cuenta del otro, en este caso del padre. Es una reversión. Antes nosotros tomábamos cuenta de ellos, ahora ellas toman cuenta de uno. No siempre lo hacen de una manera pacífica, ¿no? De una manera imperativa, pero en fin, es el ciclo de la vida. Y sin más, yo le dejo a Fiorella para disfrutar un pequeño brindis. Gracias a todos los presentes por su valioso tiempo en esta noche.